Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 1, por favor, en su Biblia. Proverbios capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 7, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en Proverbios. Aprendimos que el 84% de los proverbios fueron escritos por Salomón. Aprendimos que el libro de Proverbios tiene más de 129 temas diferentes. Aprendimos que los proverbios fueron escritos entre el 950 al 700 antes de Cristo. Aprendimos también que el término proverbios aparece en el libro de Proverbios 6 ocasiones y 33 ocasiones fuera del libro de Proverbios. Aprendimos que en el libro de Proverbios hay más de 500 proverbios. Aprendimos que el libro de Proverbios tiene el título más grande de todos los libros. Los 6 primeros versículos del capítulo 1, todo eso es el título del libro de Proverbios. En versículo 7, Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos muestra dos formas, dos maneras de vivir. El texto dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desde el punto de vista bíblico, solo hay dos formas de vivir. No 3, no 4, no 5, dos formas. O vivo en el temor de Jehová, o vivo en la insensatez, despreciando la sabiduría y la enseñanza. La Biblia muestra esas dos formas de vida y usted y yo podemos escoger entre esas dos formas de vivir. Aprendimos que la palabra sabiduría es una de las palabras que se repite con frecuencia en la Biblia. Y aprendimos el significado de esta palabra, y el significado es la habilidad de vivir como a Dios le agrada. Así es que una persona llega a vivir como a Dios le agrada en la medida en que se convierte en un creyente sabio. El versículo dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es que para vivir como a Dios le agrada, necesito ser una persona sabia. Y para ser una persona sabia, necesito temer a Dios. Cuando hablamos del temor a Dios, observe el versículo 29, estamos en Proverbios 1. Versículo 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Jehová es algo que se escoge. El creyente que quiere vivir como a Dios le agrada necesita darse cuenta que para temer a Dios se requiere una decisión. Esto no es automático. Esto no se logra por tener más años de conocer al Señor. Esto llega a ser una realidad en la vida del creyente cuando el creyente decide, escoge el temor de Jehová. Capítulo 2 en su Biblia, versículos 4 y 5. Observe lo que dice. Si voy muy rápido, no se preocupe, todos los versículos están en el boletín. Capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Observa, para llegar a entender el temor de Jehová, necesito buscar ese temor
con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, con el mismo esfuerzo que busco la plata y los tesoros. El versículo habla de que para vivir en el temor de Jehová uno necesita esfuerzo. Esto no cae del cielo, hermano. Esto no llega a la vida del creyente sin hacer nada. Para que una persona tenga una vida que agrada al Señor, necesita tomar la decisión de escoger el temor de Dios en su vida, y necesita darse cuenta que esto ocurre cuando uno conscientemente está decidiendo esforzarse por encontrar el temor de Dios en su vida. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si la misma pasión que ponemos para buscar los tesoros económicos en este planeta lo pusiéramos para fomentar nuestra vida espiritual, probablemente nuestra vida sería distinta. La vida que agrada a Dios demanda esfuerzo, demanda hacer las cosas que me tocan, leer la Biblia todos los días, orar, involucrarme en el servicio al Señor, ir a la iglesia, obedecer al Señor. Eso demanda esfuerzo, eso demanda priorizar las cosas espirituales en mi vida. Capítulo 8 de su Biblia, versículo 13, por favor, nos muestra que el temor de Jehová es aborrecer el pecado. El texto dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Algo que debo odiar en mi vida es el pecado. A veces coqueteamos con el pecado, pero sabe, aquí dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así es que una persona que escoge vivir como a Dios le agrada, necesita vivir bajo el temor de Jehová, y para que esto ocurra necesita tomar la decisión de vivir bajo el temor de Él. Necesita esfuerzo para hacer la parte que nos toca a nosotros, y necesitamos en verdad apartarnos del pecado, porque solo ahí entenderemos y experimentaremos el temor de Dios. Hermano, tú y yo podemos vivir a nuestra manera, y podemos engañarnos y pensar que nuestra manera de vivir es adecuada, es correcta. O podemos escoger vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Hay solo dos maneras de vivir: vivir en el temor de Dios, en obediencia a Él, apartándonos del pecado, buscando la santidad en nuestra vida, decidiendo agradarle a Él, o vivir a nuestra manera. Hay solo dos formas de vivir. ¿Sabes? Hay diferentes áreas en las que se va a notar esa distinta manera de vivir. Te dije hace un ratito, hay más de 129 temas que topa Proverbios, que hemos estudiado a lo largo de más de un año. Así es que fue un poco difícil escoger de esos 129 temas 10 que tienes en tus apuntes. Observa capítulo 3, versículo 1. Uno de los 10 temas escogidos tiene que ver con nuestra relación con Dios. Proverbios nos enseñó: hijo mío, 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Es Dios la prioridad en tu vida? Sabes, para nosotros los creyentes a veces es fácil contestar esa pregunta sin reflexionarlo lo suficiente. Y muchas veces contestamos: sí, Dios es la prioridad en mi vida. ¿Sabes cómo te das cuenta si Dios es la prioridad en tu vida? No te olvides de mi ley. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida diaria? No te olvides de mi ley. Y luego dice: y tu corazón guarde mis mandamientos. Observa la palabra que usa el escritor: guardar. No dice memorizar, repetir, dice guardar.
La palabra guardar implica obediencia, así es que el texto está diciendo que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios con nuestro corazón, no con nuestra mente, no con nuestras emociones, no con nuestra voluntad, con nuestro corazón. El corazón apunta a la totalidad del ser. Así es que una persona que en verdad está viviendo bajo el temor de Dios es una persona que no descuida su relación con Dios, no se olvida de la ley, y a la hora de obedecer no es una obediencia emocional y transitoria, es una obediencia con todo el corazón, con la totalidad del ser. Guardamos la palabra. Proverbios nos enseñó que Dios debe ser la prioridad, que Dios demanda este tipo de obediencia. Capítulo 19 en tu Biblia, versículo 18. Proverbios nos enseñó acerca de la familia. Y capítulo 19, versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Versículo 20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Observa tres palabras que se repiten: castigar en el versículo 18, en el versículo 20, consejo y corrección. Y en esas tres palabras se conjuga la responsabilidad que un padre de familia, que el papá, que el hombre debe realizar en la casa. El consejo nos habla de la enseñanza de la palabra de Dios. La corrección, y nuestra definición es un poco equivocada, la corrección significa el ejemplo de vida que le doy a él para que él siga. Y el castigo habla de, ahí sí tenemos la buena definición, el castigo cuando él no obedece las instrucciones. Proverbios nos enseñó que en una familia se necesita un padre ejemplar, un padre que enseñe la palabra de Dios, un padre que viva de acuerdo a la palabra de Dios y muestre un ejemplo adecuado, y que sea un padre que a la hora de ver el comportamiento de su hijo también le corrija. Proverbios nos enseñó que una familia necesita un padre ejemplar. Nos enseñó también la importancia de una mujer en la familia. Y el capítulo 14 de Proverbios, versículo 1, observa lo que nos dijo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La consecuencia de ser una mujer sabia es que la mujer sabia va a construir, va a edificar la casa, mientras la mujer que ha decidido vivir lejos del temor de Dios, es decir, una mujer necia, derriba su casa. La familia necesita ese tipo de mujer, ese tipo de esposa y ese tipo de mamá, donde es una mamá que edifica. Su sabiduría le lleva a edificar la casa, a edificar la relación con su esposo, con sus hijos. Una familia necesita una mujer sabia. Capítulo 1, versículo 8, observa: una familia necesita hijos obedientes. Versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hijos, subraya la palabra oye. Significa escuchar con atención, obedecer. Así es que la palabra oír no hace referencia únicamente a que la información entre a nuestro cerebro y quede ahí. La palabra oír hace referencia a que el hijo toma esa información y obedece lo que su padre le está diciendo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios nos enseñó
que hogares saludables funcionan cuando hay hijos que son obedientes a Él. Nos habló de la familia, donde se necesita un papá ejemplar, que enseñe, que instruya, que dé buen ejemplo, que corrija el mal comportamiento. Se necesita una mujer sabia que construya relaciones, que construya la vida familiar, que edifique su casa. Y se necesita hijos que escuchen y obedezcan a sus padres, no llegando a despreciar la dirección de su madre. Proverbios nos habló mucho acerca de la familia. Capítulo 23, versículo 4 y 5. Proverbios nos enseñó acerca del dinero y nos dijo, Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios nos enseñó a no ser garantes en capítulo 6. Nos enseñó a tener cuidado con la pereza en capítulo 6. Nos dijo que en Proverbios 10 nos habló que la manera de obtener el dinero debe ser de manera legítima. Proverbios 10 nos enseñó que debemos ser obedientes a nuestros jefes. Proverbios 10 nos enseñó que debemos ser íntegros en el manejo económico. Proverbios 13 nos habló que a la hora de comprar debemos tener cuidado, debemos tener mucho cuidado con las apariencias, porque a veces compramos solo por mantener apariencias. Proverbios 24 nos enseñó a tener cuidado con las alianzas económicas con gente incrédula, y ahora Proverbios 23:4 nos dice que tengamos mucho cuidado con no llegar a afanarnos por enriquecernos. Ten cuidado con afanarnos. La Biblia no condena el progreso económico de un creyente, pero sí condena el hacer el dinero su prioridad, y llega a ser un afán, una preocupación constante, diaria, de cómo puedo tener más y más y más dinero, y a veces el enfoque tiene que ver solo con lo material. Proverbios nos enseñó a tener cuidado con el dinero. Capítulo 5 de Proverbios, por favor. Empezando en el versículo 3. Proverbios nos habló mucho acerca del pecado sexual, y el verso 3 nos dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. ¿Sabes? El versículo muestra lo atractivo del pecado sexual. Es como la miel, es dulce, es gratificante. Tú y yo debemos saber que el pecado sexual es atractivo. Puedes tener atracción por pasar en la computadora viendo pornografía, o puedes sentir atracción por tener sexo fuera del matrimonio si eres casado. Puedes llegar a sentirte bien al tener relaciones sexuales cuando todavía no estás casado. El pecado sexual es atractivo. Es como la miel. Es atractivo. Observa versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El pecado sexual engaña. Se muestra sumamente atractivo. La pornografía, el sexo fuera del matrimonio, se muestra como una opción, como algo que no tiene nada de malo. No es incorrecto. Pero al final te carcome por dentro. Puede ser que tienes la habilidad para que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, pero la verdad es que te carcome. ¿Sabes? Observa versículo 11, ahí en Proverbios 5.
y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaron no incliné mi vida. Sí, observas. Esto es llorar por la leche derramada. Esto es arrepentirse cuando ya no hay oportunidad para arrepentirse. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de alejarnos del pecado sexual, alejarnos de situaciones peligrosas con el sexo opuesto, alejarnos de páginas pornográficas, alejarnos de ese pecado, y nos engañamos a nosotros mismos pensando que nada pasa, que todo el mundo lo hace? Hermanos, si esa es tu situación y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, no aborrecí, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Hay un momento donde ya ha pasado la oportunidad de arrepentirse al final. Así es que hay que tener cuidado con el pecado sexual. Si estás en esto, busca ayuda de un hermano más grande, de una hermana más grande y espiritual, con la que puedas compartir y puedas apoyarte y puedas hablar del tema y puedas tener a alguien que está hablando por ti. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 11. Nuestro quinto tema tiene que ver con nuestra manera de hablar. Observa lo que dice capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios habla mucho acerca de cómo debe ser nuestro hablar. Capítulo 13 nos habló de que la mentira es algo incongruente, es algo que no debe estar presente en la vida del creyente. Nos habló en Proverbios 15 que nuestras palabras deberían buscar soluciones a los problemas. También en Proverbios 15 nos habló de cuán importante es la palabra oportuna. Y aquí en Proverbios 10, versículo 11, nos muestra que cuando la manera de hablar es correcta, manantial de vida es la boca del justo. Sabes, a veces como creyentes podemos venir a la iglesia y podemos cambiar el cassette, podemos usar el lenguaje cristiano y podemos hablar, hermano, que Dios le bendiga, qué bien que está, voy a estar orando por usted, y podemos sacar el lenguaje cristiano. Pero sabes, tarde o temprano, a veces en nuestra casa es más evidente cómo nuestra manera de hablar es totalmente incorrecta, pecaminosa, destructiva. La Biblia nos enseña, Jesucristo nos llegó a enseñar en Mateo 12, que de la abundancia del corazón habla la boca. Nos habló que hay una conexión entre nuestros labios y la realidad interna espiritual. Así es que cuando tengo un hablar incorrecto, inadecuado, lleno de malas palabras, el problema no está en mi hablar, el problema está en mi interior. Mi vida espiritual no está bien, y una de las formas en que me puedo dar cuenta es qué es lo que está saliendo por mis labios. Si por mi boca sale basura, sale palabrotas, sale cosas que no deberían salir, el problema no es mi hablar. El problema está aquí adentro, en el corazón. Probablemente mi vida cristiana no está bien. Puedo mostrar otra cara, puedo aparentar otra cosa. El justo, manantial de vida, es la boca del justo. Y nuestra manera de hablar debería ser un reflejo de nuestra vida espiritual. Capítulo 14, versículo 22. Proverbios nos habló acerca de la realización de planes.
El versículo 22 dice: no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. La palabra pensar, en ambos casos, tanto para el incrédulo como para el creyente, la palabra pensar va más allá del proceso cognitivo, va más allá de la formación de ideas y de pensamientos en la cabeza. La palabra pensar incluye la realización de esos pensamientos y cómo esos pensamientos forman los planes y nosotros llegamos a ejecutar esos planes. Es importante que el creyente aprenda a planear adecuadamente. ¿Observaste 3 adjetivos alrededor de los que piensan adecuadamente? Misericordia, verdad alcanzarán los que piensan el bien. Misericordia, verdad y bien. La próxima vez que tú y yo vamos a hacer un plan, deberíamos observar si ese plan tiene estas 3 características: misericordia, verdad y bien. Mi plan debe contener misericordia, es decir, debe pensar en otros. Muchas veces nuestros planes son egoístas. La misericordia habla del amor en acción, del amor que llega a beneficiar a otros. Los planes en mi vida deben ser de bendición para otros. A veces la manera en que nosotros planeamos es muy egoísta. Esta es mi meta, este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a lograr. Pensamos en nosotros mismos y nuestros planes no se caracterizan por la misericordia. ¿Verdad? Debería ser una segunda característica en nuestra forma de planear. Observar que nuestro plan está acorde a la verdad de Dios, está acorde a la palabra de Dios. Dios está de acuerdo con lo que voy a hacer, con lo que voy a realizar. Y luego al final del versículo, la palabra, el adjetivo: esto debe ser bueno. Esto debe ser aprobado por Dios. Así es que la forma en que nosotros elaboramos planes deben estar caracterizados por la misericordia, la verdad y el bien. A la hora de sentarnos y pensar en objetivos personales de nuestra familia, no te olvides de incluir lo más importante: la misericordia, la verdad y el bien. Proverbios capítulo 20, por favor, versículo 1, nuestro séptimo tema. El versículo dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. El vino es la fermentación de la uva y por eso tiene ese grado alcohólico que lleva al escarnio. La sidra es la mezcla de varios licores para llegar a que el grado alcohólico sea mayor. El vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora. ¿Recuerdas que aprendimos en Proverbios 23 a observar una descripción gráfica y tremenda de cómo la persona que pasa tiempo en el licor llega a destrozar su vida y la vida de los que están alrededor? ¿Sabes? Los creyentes todavía continuamos por generaciones discutiendo si un vaso de licor está bien o está mal. Y seguiremos haciendo. Mientras la palabra de Dios nos muestra claramente que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Observas? No somos sabios si esto está mal. Y como creyentes hemos llegado a adoptar manera de pensar del mundo, y si no hay trago, no hay diversión.
Si no hay trago, no hay fiesta. Si no hay trago, no se puede realizar un cumpleaños, un matrimonio, porque si no hay trago va a ser aburrido. El vino es escarnecedor, la sidra alentadora, y cualquiera que por ellos se pierda no es sabio. Ten cuidado contigo. Capítulo 20, versículo 25. Nos habló de las promesas. El verso 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Nos habla de una promesa, de un voto que tiene una connotación espiritual aquí. Lazo, trampa, es al hombre hacer apresuradamente voto, promesa de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Tú y yo debemos ser cuidadosos, debemos reflexionar con cuidado a la hora de prometer cosas. No debemos prometer cosas apresuradamente. Debemos ser personas que cumplen lo que prometen. ¿Qué le prometiste a Dios el 1 de enero de 2018? Señor, te prometo que voy a leer tu palabra todos los días. Te prometo que voy a orar. Te prometo que voy a hacer ejercicio. Te prometo que... ¿Recuerdas la lista de promesas? Un creyente se caracteriza por cumplir su palabra. ¿Recuerdas cómo cada día hacemos promesas que no cumplimos? Hermano, mañana nos vemos a las 8:00. Y la impuntualidad no es un problema. No es un mal hábito. La impuntualidad es un problema de carácter. Porque si aprendo a cumplir lo que prometo, voy a hacerlo. Promesas. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes de la vida. En las cosas que tienen que ver con Dios o en otras áreas de la vida, nosotros deberíamos no apresurarnos a hacer promesas, reflexionar con cuidado para que cuando damos nuestra palabra, cuando hacemos una promesa a Dios o a nuestro prójimo, algo que vamos a hacer es vamos a cumplir esas promesas. Pero tenemos la super habilidad de sacar los pretextos. Sí, es que el tráfico, es que el bus, es que, y no nos faltan pretextos para justificar nuestros incumplimientos. Es que tenemos una lista de pretextos. Debemos caracterizarnos por cumplir lo que decimos. Capítulo 24 de Proverbios, versículos 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y sabes, una de las cosas que nosotros debemos estar haciendo es librando a aquellos que están siendo llevados a la muerte y salvando a los que están en peligro de muerte. Tú y yo necesitamos tomar en serio nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio con la gente que necesita.
Necesitamos dejar a un lado la lista de pretextos que tenemos y necesitamos decirle al mundo de Cristo. Dile al mundo de Jesús. Dile a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Y tú y yo podemos tener un montón de pretextos. Es que tengo miedo, es que no conozco lo suficiente, es que ¿qué pasa si me rechazan? Y podemos tener una lista para callar. Y podemos de pronto justificarnos ante otras personas, pero cuando el que pesa los corazones, cuando estemos dando cuenta tú y yo delante de nuestro Señor, y Él pese nuestros corazones y Él mire nuestra alma, Él sabrá. Y Él dará al hombre según sus obras. Necesitamos hablar de Cristo. Hay gente que muere todos los días en la casa. Necesitamos librarles a los que son llegados a la. Necesitamos salvarles a los que están muriendo. Capítulo 25, versículos 9 y 10. Nuestro último tema. Observa. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Proverbios habla mucho de nuestra relación con el prójimo. Capítulo 13 nos muestra que algo que destruye la relación con el prójimo es el orgullo. Capítulo 14 nos habla de que ese enojo, esos arranques de enojo y de ira destruyen relaciones. Capítulo 20 nos muestra que esa actitud de querer pelear y el chisme llega a dañar relaciones con el prójimo. Capítulo 20 nos muestra que la venganza daña relaciones. Capítulo 24 nos enseñó que la envidia daña relaciones con el prójimo. Capítulo 18 nos enseñó que deberíamos ser personas que promovemos la solución de los problemas que existen. Capítulo 24 nos enseñó a no alegrarnos por el fracaso de nuestros enemigos. Y ahora capítulo 25 hace un llamado a resolver los problemas. Trata tu causa con tu compañero. Debemos aprender a resolver los problemas que se generan entre nosotros. No descubras el secreto a otro. Nos muestra la privacidad que debe existir en nuestras relaciones. Proverbios habla mucho del trato que tú y yo deberíamos dar a nuestro prójimo. Volvamos a capítulo 1, versículo 7, por favor. Observa lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dos formas de vivir: una vida sabia y bajo el temor de Jehová, o una vida insensata que desprecia la sabiduría y la enseñanza de Dios. Tú y yo somos responsables de escoger una de las dos formas en las que queremos vivir en esta tierra. ¿Quieres vivir como le agrada a Dios? Piénsalo por un momento. ¿Quieres vivir como le agrada a Dios? Esto no se basa en una emoción. Se debe basar en una decisión. Escogieron el temor de Dios, dice el texto. El vivir como a Dios le agrada demanda esfuerzo. Si la buscares como la plata, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová.
La vida que agrada a Dios escoge apartarse del pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermano, hay solo dos formas de vivir. La una no agrada a Dios, la otra sí. ¿Qué escoges? ¿Qué manera de vivir quieres? Oremos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder escoger vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a observar que en nuestras diferentes áreas de la vida se debe notar que hemos escogido vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a ponernos a ti, a ponerte a ti como nuestra prioridad. Ayúdanos a que nuestra familia funcione adecuadamente, que seamos los papás, las mamás, los hijos que debemos ser. Ayúdanos a que si hemos escogido la forma de vivir que a ti te agrada, usemos el dinero de manera correcta, de manera adecuada. Ayúdanos a apartarnos del pecado sexual. Ayúdanos a que nuestro hablar sea el reflejo de una vida consagrada a ti. Ayúdanos a elaborar los planes poniendo la misericordia, la verdad y el bien delante. Ayúdanos a apartarnos del licor, a cumplir las promesas, a ayudar al incrédulo que necesita escuchar de ti y a relacionarnos de manera adecuada, de manera correcta con nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a que a través de estos 10 temas nosotros en verdad podamos evaluar si hemos escogido vivir como a ti te agrada o estamos viviendo a nuestra forma, en la manera en que nosotros queremos. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrad sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere darnos la oportunidad de orar por usted. Si usted viene por primera vez, usted puede levantar su mano. Veo su mano, gracias. Si alguien más viene por primera vez y quiere darnos la oportunidad de orar por usted, con toda confianza, levante un ratito su mano. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Gracias, veo sus manos también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan por primera vez, un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, es totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionado, no es dinero. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, te va a llevar a otro lugar de la iglesia y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacer en este momento con toda confianza, venga, por favor, denos la oportunidad de conversar con usted. Si desea pasar, venga. Padre Celestial, queremos
darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, a lo largo de este año en el libro de Proverbios. Gracias porque nos has mostrado dos distintas maneras de vivir. Ayúdanos a escoger la que te agrada a ti. Ayúdanos a ponerte a ti como prioridad, a preferir a Cristo antes que otras cosas. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos. Busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. Anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se compara con Él. Prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones.